Bendiciones con todos. Tema 12, las verdades de la palabra de Dios. Hoy en Sanidad Bíblica vamos a hablar que Jesús sanó a un muchacho lunático. Y vamos a leer San Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 21. Esta historia también se encuentra en San Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Y San Lucas capítulo 9, versículo del 37 al 43. Pero vamos a leer en San Mateo. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Este milagro acontece inmediatamente después de que el Señor Jesús está con sus 3 discípulos en el monte de la Transfiguración. Allí han visto al Señor Jesús hablando con Moisés y Elías. Han visto sus vestidos blancos y resplandecientes. Han admirado su rostro que resplandece como el sol. Han escuchado la voz de Dios. Pedro ha dicho: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Mateo capítulo 17, versículo 4. Quizás a los discípulos les hubiera gustado quedarse allí en el monte, alejados de los problemas terrenales, pero Dios tenía otro propósito para ellos. En Mateo capítulo 17, versículo 14 al 16, leemos lo siguiente: Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Pero lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. En pocas palabras se nos explica la situación. El hombre con un hijo con serios problemas de salud. El padre le dice al Señor Jesús que su hijo es lunático. Esta palabra se utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra referencia en Mateo capítulo 4, versículo 24, donde dice: y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, y los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y Jesús los sanó. El término lunáticos es la traducción del griego seleniasomai, que tiene por raíz selene, es decir, la luna. La idea es de ser afectado por la luna. Observamos que esto es lo que el padre creía y no necesariamente era el problema del joven. Al parecer, en la antigüedad había personas que creían que los síntomas de epilepsia se debían a un insulto o agravio hecho a la luna. Lucas nos da más detalles. En Lucas capítulo 9, versículo 38 al 40 dice: He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo,
que es el único que tengo. He aquí un espíritu le toma y de repente grita y le convulsiona con espumarajos, le hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que lo echasen fuera, pero ellos no pudieron. El hombre ahora va directamente a aquel que sabe que tiene reputación de haber hecho cosas maravillosas y dice: Señor, tus discípulos no pudieron. ¿Cuántas veces nosotros no podemos proveer espiritualmente lo que las personas a nuestro alrededor están necesitando? Marcos capítulo 9, versículos 17 y 18 dice, nos da más información. Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Ahora, cada detalle en el relato bíblico es muy importante. Uno puede suponer que este hombre ha visto a muchos médicos antes y está acostumbrado al tipo de preguntas sobre los síntomas. Así que se anticipa de inmediato y declara todo lo que le pasa a su hijo. Destaquemos lo impredecible de los ataques. No se podían esperar o evitar. Aparecían súbitamente con sus muy peligrosas consecuencias. Analicemos los síntomas. Mateo 9:17 dice, lo derriba. Seguramente lo maltrataba al punto de tirarlo al suelo. Parecía que le iba a sacar una parte del cuerpo sin anestesia, y el dolor era tan intenso como que si una bestia salvaje lo tuviera desgarrando. También dice, echa espumarajos. Sin duda, esto de la espuma en la boca representa la dificultad respiratoria de alguien que ha perdido el conocimiento. De esa boca creada para que salgan himnos de alabanza, ahora sale espuma expresando la gravedad de la situación. También dicen, y cruje los dientes. He aquí esto se refiere a algo similar a una convulsión. Queremos destacar que la palabra de Dios dice que este joven tenía un demonio y creemos que lo que dice la Escritura es así. Sin embargo, si un médico hubiera estado allí presente, hubiera hecho el diagnóstico de una convulsión de tipo epiléptico, de una variedad de el gran mal, porque esto es a lo que más se parecía. La idea de crujir los dientes nos presenta el sufrimiento de este joven y también quizás en forma figurada un elemento de rebelión. Pero observemos otra característica más que nos dice San Marcos. Y se va secando, dice. Todos hemos visto un árbol que se empieza a secar y finalmente muere. Primero las hojas aparecen de un color enfermizo, luego se caen, se secan y se caen. Se quiebran y se desprenden las ramas. Luego queda el tronco solo y se va secando hasta que el mismo viento lo tira al suelo y se pudre. Es esa idea de progresión inexorable del daño en la persona la que nos evoca esta expresión. Se va secando. El padre recordaba cuando su hijo estaba sano y robusto. Ahora, por el contrario, la enfermedad lo había debilitado. Los músculos los habían perdido. Estaba consumido como alguien que tiene una enfermedad crónica y seria. Notemos la tristeza y la desilusión de sus palabras. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. El padre no tenía duda de que la sanidad no se había producido. Se dio cuenta del fracaso de los discípulos que, aunque tenían buenas intenciones, no tenían poder. Todo esto también nos habla de nuestra situación espiritual. Tenemos las buenas intenciones,
pero nos falta el poder de lo alto. Ahora, estudiemos la inesperada respuesta del Señor Jesús. ¿Cuál es la respuesta? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo soportaré? Traédmelo acá, dice Mateo capítulo 17, versículo 17. ¿A quiénes se refiere el Señor Jesús cuando dice generación incrédula y perversa? Sin duda no se refiere a los discípulos. Él se gozaba de estar con ellos, los llamaba amigos, sus ovejas. Yo creo que esta dura expresión se dirige a la multitud de curiosos que están mirando la escena y que son incrédulos y burladores, y que tras el fracaso de los discípulos están ahora expectantes por lo que pase con su maestro. Y por supuesto, aquí la generación adúltera y pecadora se refiere a los incrédulos. En los versículos 11 y 12 de Marcos capítulo 8 leemos: salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto os digo que a esta generación no se le dará una señal. Es obvio que en este caso se refiere a los fariseos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Marcos capítulo 9, versículo 19. Por supuesto que el Señor está entristecido también por la falta de fe de sus discípulos, a quienes les había dado potestad de sanar enfermos. Ahora, el dolor intenso del padre desesperado y la situación del hijo tocan las fibras más íntimas del corazón del Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante que debemos remarcar. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en este mundo, Él sufrió nuestras penurias. Lo hizo no desde un punto de vista teórico o imaginario, sino real. Él no era un superhombre o un héroe de la mitología nórdica o un dios griego que andaba por este mundo despreocupado e indiferente a la desgracia y al sufrimiento de los seres humanos. No. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. Ahora nos preguntamos de qué manera el Señor sufrió nuestros dolores. Ciertamente, dice el texto, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto está muy por encima de nuestra comprensión, pero aquel que es Dios manifestado en carne, sufrió en su vida mucho más de lo que nosotros entendemos. ¿Cómo creen que Él se sintió cada vez que vio el ultraje? Al grande golpeando al pequeño, el poderoso ridiculizando y rebajando al indigente, o al percibir el abuso sobre la vida o el huérfano. Qué maravilloso saber y pensar que Él sufrió nuestros dolores. Ahora, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?, dice Jesús. Es como Él dijera: ¿hasta cuándo tengo que estar en medio de un pueblo que es incrédulo y que tiene un corazón frío para las cosas de Dios? Pero gracias a Dios que este no es el fin de la conversación, sino que Él dice: traédmelo acá, en Mateo 17, 17. ¿Se lo trajeron? Qué bueno es cuando traemos a los pies del Señor Jesucristo a una persona que está necesitada. Jesús de Nazaret nunca rechazó a nadie que fuera a Él o que le fuera llevado. Algunos fueron al Señor Jesús por sus propios medios, como el leproso. Otros estaban allí, como el paralítico de Betesda. Otro fue bajado por el techo y puesto frente a Jesús. En nuestro presente caso, Marcos nos dice: se lo trajeron, en el capítulo 9, versículo 20. Parece que aquella persona no fue voluntaria e independientemente, sino que lo llevaron a Jesús. Hay que llevar los enfermos hoy a Jesús. Y cuando lo hacen, en el versículo 20 nos dice:
el espíritu le vio, de inmediato sacudiendo al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba, echando espumarajos. ¡Qué espectáculo tan horripilante! Allí está el cuerpo de un joven consumido. Quizás se pueden ver los huesos sobresaliendo debajo de esa piel donde los tejidos han desaparecido. Como todos ustedes han visto en alguien que padeciera de alguna consumación. Pero este cuerpo enflaquecido, pálido, lleno de cicatrices por múltiples heridas, ahora reacciona con inusitada violencia al tener lo que nosotros llamaríamos una convulsión. El muchacho comienza con una actividad brutal y desorganizada. El espíritu inmundo reacciona de una manera especial al darse cuenta de que la presencia del Señor. Noten una vez más los 4 cosas que Marcos señala. Primero, el espíritu sacudió al muchacho. Los expertos en el idioma griego nos dicen que este término se usaba desde el zapatero de los bailarines golpeando el piso o el repiquetear de los tambores. La idea aquí parecía ser que algo es golpeado a repetición, de algo que se rompe, que es lacerado, que se agita. 2. Cayó en tierra. Sin duda, de forma inesperada y sin tener tiempo para proteger su cuerpo, un golpe más cicatrices en ese cuerpo que ha sido herido decenas y decenas de veces. 3. Echando espumarajos. La espuma salía por su boca. El espectáculo era sin duda una escena de horror. El padre está desesperado porque otro ataque ha ocurrido. La multitud fue aterrorizada al ver esta escena con el temor en cualquier momento el joven podía morir. Y en esa situación de emergencia, el Señor Jesús, que siempre está en perfecto control de la situación, actúa en forma calmada y tranquila. 4. Le echa en el fuego o en el agua. Como los ataques eran inesperados, había un peligro muy grande cuando el joven estaba cerca del fuego por las quemaduras que le había provocado, y lo mismo en el agua por el peligro de ahogarse. Sin duda, este demonio quería de alguna manera destruir completamente a este joven. Estos episodios no habían pasado unas pocas veces, sino que el padre dice, muchas veces le echa en el fuego o en el agua para matarlo. El padre está desesperado, ve que su hijo se está debilitando, enflaqueciendo y está consumido. El cuerpo cubierto de terribles cicatrices por los golpes y las quemaduras. Sin duda que los episodios eran más frecuentes que en el pasado, porque no podemos imaginar que hubiera sobrevivido tanto tiempo en tal situación. Nos imaginamos el rostro lleno de compasión y amor del Señor Jesucristo. Mira al Hijo y mira luego al Padre. Allí está ese joven que en el propósito eterno de Dios fue creado para la gloria de Él. En vez de estar jugando con sus amigos y mostrando la salud y la energía de alguien propio de su edad, allí está ese espectáculo conmovedor y terrible. Jesús le hace la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto en Marcos 9:21? ¿Sabía el Señor Jesús la respuesta? Por supuesto que Él todo lo sabe, pero le pregunta por varias razones. En primer lugar, para enseñarle a los discípulos que eso no era algo que había aparecido el día anterior. Era un problema serio y de mucho tiempo. Para los médicos es muy importante saber cuándo empezaron los síntomas y por cuánto tiempo ha estado. De esa manera se pueden sospechar ciertos diagnósticos y excluir otros. Hay otro aspecto que es muy importante.
Cuando el padre dijo que eso le había ocurrido desde niño, estaba diciendo lo que sucede en esos casos desde el punto de vista social. Es decir, toda la vida de la familia había estado centrada y giraba en relación con la condición de este niño. Por supuesto que no lo podían dejar solo porque la crisis podía suceder en cualquier momento con consecuencias muy negativas. El hogar de este hombre había cambiado desde que los síntomas de la enfermedad habían comenzado. La palabra de Dios nos dice claramente y en forma terminante que este joven tenía un demonio. Nos podemos preguntar muchas cosas cuya respuesta no es fácil. ¿Cómo hizo un demonio para penetrar en la vida de este joven? Nosotros creemos que los demonios no pueden morar en los creyentes en el Señor Jesucristo, porque cada persona que le pertenece a Él tiene el Espíritu Santo. Queremos recalcar que no todas las enfermedades se deben a la actividad demoníaca. Aún en los tiempos del Señor Jesucristo no fue así. Él curó al leproso y no le dijo que tenía un demonio. Lo mismo con el paralítico de Betesda o el ciego de Juan capítulo 9. Y cuando Lázaro se enferma y muere, como se relata en San Juan 11, no hay mención de actividad demoníaca. Cuando Timoteo está enfermo, el apóstol Pablo no le dice que tiene un demonio, sino que le aconseja un tratamiento médico. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay casos que corresponden a la acción demoníaca, como el caso de Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 17. En esta escena de crisis, de dolor, de violencia, de demostración del poder maligno de las fuerzas satánicas, el Señor Jesús con toda calma domina la situación con su pregunta sencilla y profunda. Me hace pensar cuando en una orquesta todos los instrumentos están sonando al máximo de su intensidad y de pronto todos los instrumentos musicales callan y solo la música suave y maravillosa de una flauta se escucha. Es que con esta pregunta Jesús de Nazaret se sumerge en el conflicto y la angustia de esa familia. El Padre dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Eso hay que decirle al Señor. Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Él quería que se hiciera algo, aunque fuera una pequeña mejoría. Cualquier cosa que se pudiera hacer para ayudar en esta situación. Pero Jesús de Nazaret estaba dispuesto a hacer mucho más que una pequeña mejoría. Ahora, ¿cuántas veces nosotros en nuestras vidas le pedimos a Dios que haga algo? Que haga un poquito cuando lo que necesitamos es realmente una obra completa. Y esto es lo que Jesús de Nazaret va a hacer. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice. Y por supuesto Jesús tiene misericordia de nosotros cuando en nuestro dolor, peligro y angustia vamos a Él. Qué bueno es saber que nuestro Señor nos quiere ayudar. Y téngalo bien presente usted que está escuchando esta palabra. Por eso es que en Hebreos capítulo 2, versículo 18 leemos, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es interesante la respuesta del Señor Jesús. Él podría haber sanado y echado el demonio de inmediato, pero no fue así. Ahora le responde, al que cree todo le es posible, como dice Marcos 9:23. Qué palabras tan preciosas. No hay límite, no hay dificultad que sea demasiado grande, no hay condición de salud que el Señor considere demasiado severa para él. Mire, al que cree en el Señor Jesucristo, todo le es posible. Si está enfermo, crea, busca al Señor y crea que le va a sanar y Él lo va a hacer. Ahora, miremos una vez más la respuesta del Señor Jesús. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué palabras profundas y benditas, ¿no? No hay problema que sea tan grande, no hay montaña que sea tan alta, no hay abismo que sea tan profundo, que sea un obstáculo invencible para nuestro bendito Dios. Por eso el apóstol Pablo puede decir en palabras en Romanos 8:28,
y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Pero, ¿cómo podemos tener esa fe que mueve montañas cuando sabemos que desde el punto de vista humano es imposible? Miremos la respuesta del Padre en Marcos capítulo 9, versículo 24. Para mí esto es admirable. El Padre, sin duda, con lágrimas en sus ojos, con ese rostro desesperado por el dolor, mira a Jesús de Nazaret y exclama en alta voz: creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, él dice algo así como: yo quiero creer, pero me cuesta. Yo quiero creer, pero tengo algo en mí que me hace dudar. Yo creo porque veo que tú eres distinto. Yo percibo que hay algo en tus palabras, en tu presencia, que se siente mi corazón de una manera que nunca sintió delante de otro ser humano. Yo creo que tú eres el que dice que eres el Hijo de Dios, el Mesías. Este hombre era honesto. Él no tuvo reparo de declarar su sinceridad y cuánto le costaba creer. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Muchas veces nos hemos encontrado con personas que nos dicen: a mí me gustaría creer, pero me cuesta tanto creer. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay algo maravilloso que nosotros no podemos explicar que sucede cuando leemos las páginas sagradas. La fe empieza a creer y luego entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice el escritor de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahora, San Marcos capítulo 9, versículo 25 dice: pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Notemos los detalles. Le manda al espíritu al cual se dirige específicamente con el nombre de mudo y sordo. Creemos que estos también eran síntomas que este joven experimentaba, si no todo el tiempo, sin ninguna duda durante los episodios de los ataques. Observemos que el Señor Jesús reprendió al espíritu inmundo. No le dio una sugerencia, sino que lo reprendió, lo censuró. ¿Con qué autoridad puede Jesús de Nazaret hacer esto?, nos preguntamos. Los discípulos se preguntaron durante la tormenta en el mar: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Como dice Marcos capítulo 4, versículo 41. ¿Con qué autoridad hace esto? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual también dice: Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios, que Jesucristo es el Señor. Por esa razón, Él tiene autoridad. Las fuerzas satánicas no se quieren dar por vencidas rápidamente. Dado que el demonio ha sido echado, va a cumplir la orden, pero antes va a demostrar una vez más su poder maléfico. Observamos una vez más las palabras del Señor Jesús: sal de él y nunca más entres en él. No es una curación transitoria y momentánea. En pocos días las cosas van a estar de nuevo como antes. No. Cuando el Señor Jesucristo entra en la vida de una persona, el cambio es profundo, sustancial y permanente. En Juan 3, hablando con Nicodemo, San Juan, el Señor Jesús compara ese cambio de vida con un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahora parece que la
cámara deja el enfoque del Señor Jesús y del Padre y se concentra en el Hijo. Dice: entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Marcos 9:27. Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Marcos 9:26. El espíritu satánico sale de este joven clamando su protesta y sin duda el sonido es aterrador. Creo que esto sería la única evidencia para los que están allí de que el espíritu inmundo ha salido. Cuando esto sucede, otra crisis más se produce y el joven comienza a ser sacudido con una violencia extrema. Cuando el temblor termina, el cuerpo del joven queda en el suelo totalmente inmóvil. No hay ningún movimiento espontáneo, no responde a las palabras de su padre, no abre los ojos, aún pareciera que no respira y la gente dice: está muerto. Los curiosos que se han acercado para ver todos los detalles de lo que está pasando ahora se dicen en sus corazones: ¡qué fracaso de milagro! El joven está muerto. Pero gracias a Dios que la historia no termina allí. Vienen a nuestro corazón las palabras de Hechos capítulo 10, versículo 38, que dice: me refiero a Jesús de Nazaret y cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Qué garantía! Este joven estaba oprimido por el diablo como si estuviera siendo aplastado con una piedra enorme, y el Señor Jesús lo libertó. Las palabras de 1 Juan capítulo 3 versículo 8 que dicen: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El versículo 27 de Marcos capítulo 9 agrega: Jesús lo tomó de la mano y le enderezó y él se levantó. En la narración de Lucas capítulo 9 versículo 42 aparecen las hermosas palabras: y se lo entregó a su padre. Lo devolvió al lugar que le pertenecía en la familia. Y este sigue siendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo en el día de hoy. El Señor Jesús, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, se lo dio a su madre. Lucas 7:15. ¿Qué importancia es recalcar a los jóvenes en el día de hoy que ellos pertenecen a la familia y no al grupo de amigos de los alrededores? Mire, tremenda enseñanza. Jesús devuelve a la familia. Jesús restaura la familia. Jesús quiere que la familia esté unida. Y lo pone de ejemplo en esta sanación. Observen el milagro, las tres etapas claramente mencionadas. En primer lugar, le tomó la mano. Muchos de los que están allí no se atrevían a tocarlo por miedo de desencadenar una crisis violenta. El Señor le enderezó, le puso derecho. Y noten las palabras finales: se levantó, como dice Marcos 9:27. La Escritura no nos dice qué fue lo que dijo, como tampoco nos dice en muchos otros casos, porque lo importante es lo que hizo, no lo que se dijo. Tampoco habló la hija de Jairo ni el hijo de la viuda de Naín. Y el versículo 28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Observemos un detalle importante. Reconocían que habían fracasado y ahora querían aprender cuál había sido la razón de la falta del éxito. Qué importante es para nosotros hacer lo mismo, aprender de nuestras derrotas y fallas. Remarcamos que ellos no le hicieron la pregunta delante de toda la multitud. Esto era muy vergonzoso, pero ahora solo se animan. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera nosotros?
Bueno, en un sentido, pareciera que esta pregunta está fuera de lugar. Por supuesto que aquel que es Dios manifestado en carne, puede hacer muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Pero Él con paciencia le responde: este género con nada puede salir, sino con oración. Pero ellos podrían haber dicho: es que nosotros oramos antes de tratar de hacer el milagro. Qué benditas las palabras de Juan 15:7. Dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. El mismo pensamiento aparece en San Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué les parece? Esto, por supuesto, nos trae al corazón el tema del fracaso en las cosas espirituales. Trataron de hacer algo y allí, delante de toda la gente, sintieron la vergüenza del fracaso. Santiago capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: pedid y no recibid porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la enemistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora debemos ir a Mateo capítulo 7 para tener más información sobre las causas del fracaso. Los versículos 20 y 21 dicen: Jesús le dijo: por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Pero este género de demonio sale solo con oración, falta de fe y por consiguiente de oración. Se menciona aquí como el elemento que explica la falta de éxito. Pero en un sentido simbólico, cada uno de nosotros estamos un día como este joven. Cada uno de nosotros puede decir: yo era como el joven endemoniado. Yo era el que sufría intensamente sin poder evitarlo ni disminuirlo. Yo, como ese joven, me desgarraba de dolor hasta que encontré al Señor. Yo era el que me caía en el fuego peligroso de la vida y me quemaba. Y todo eso sucedió hasta que Jesús de Nazaret tocó mi vida por su gracia. No tenemos noticia de que este joven solicitara el milagro, pero el milagro fue hecho. Qué bueno es para nosotros saber que el Señor Jesús se compadece de aquellos que son traídos a Él, y a veces por familiares, vecinos o amigos. Debemos llevar a los enfermos al Señor Jesucristo, que Él va a hacer un milagro. Al terminar este milagro, nos imaginamos 3 grupos de personas: los curiosos, preguntándose y discutiendo entre ellos quién es Jesús de Nazaret y con qué poder hace estos milagros. Vemos también el grupo de los discípulos que se preguntan el porqué de su fracaso. Y por último, vemos a un padre que se va caminando abrazando a su querido hijo, de quien Jesús de Nazaret echó el demonio. ¿Qué les parece esta maravillosa historia? No tan maravillosa para el padre y el hijo y la familia, pero maravillosa en el sentido de que Jesús todo lo puede, que Jesús es el Dios todopoderoso, que Jesús liberó a este muchacho y que Jesús quiere sanar a todo el que esté enfermo de cualquier enfermedad. Solo hay que creer, solo hay que decir como el Padre dijo: ayuda a mi incredulidad. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo de todo corazón. Tenemos que creer, Él está dispuesto a hacerlo, ¿sí? Hoy en día nos hemos olvidado del amor y del poder que tiene el Señor Jesucristo para sanar cualquier tipo de dolencia, sanar cualquier tipo de enfermedades.
Es más, la misma palabra en Isaías capítulo 53 dice que Jesús en la cruz donde murió llevó las enfermedades y las dolencias. Pero cada vez hay más enfermedades, unas por causa de Satanás, como en este caso, otras por causa de la desobediencia. Ya hicimos un video, ¿se acuerda? En Sanidad Bíblica sobre la desobediencia que produce enfermedades. Pero usted que está escuchando esta palabra dice, a lo mejor está enfermo, a lo mejor ya no tiene esperanza. Sí hay esperanza todavía en el Señor Jesucristo. Y el primer paso que tiene que dar es aceptarlo, es reconocerlo como Señor y como su sanador también. Entonces aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Acepte al Señor Jesucristo, acéptelo, busque aceptarlo. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesús murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, venga a leer todos los días la palabra de Dios, a meditar. Lea estas palabras como el Señor sanó, como el Señor liberó. Busque obedecer esta palabra, busque ponerla en práctica y, ¿por qué no enseñarla a otros también? Que otros conozcan estas importantes verdades, maravillosas verdades. Tenga tiempo de alabanzas, porque el Señor se lo merece. Él es nuestro Rey soberano. Converse con Él a través de la oración. Pídale a Él, que le va a escuchar y le va a responder. Y le invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia en la iglesia. ¿Sí? Traiga a su familia y acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por estos testimonios tan maravillosos del poder tuyo, Señor, de tu gracia, de tu amor. Cómo liberaste a un joven endemoniado que no se podía librar de esta enfermedad, de este demonio, por nada. Toda la familia por años atormentados, pero tú llegaste, Señor. El Padre te buscó de corazón, te buscó pidiendo la ayuda tuya, Padre, y tú le diste la ayuda que necesitaba, Señor, mostrando cuánto amas a la humanidad. Padre, que esta palabra sea llevada, que sean escuchadas por las personas, que las personas entiendan que cuando están enfermos, primero hay que buscar al Señor Jesucristo, que Él tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad cuando creemos en Él. Las personas tienen que aprender que hay que creer en el Señor Jesucristo para ser sanados, Señor. Sí, te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno, muy lleno de bendiciones.